El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:06 en la mañana. Comencemos con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. A ver, presidente Lasso ha cumplido 2 meses en el poder. Y en 2 meses, esto lo he comentado en varias ocasiones, lo he compartido con ustedes en este espacio. En 2 meses, no sé ustedes, hablo por mí, yo no tengo certezas del camino económico de su gobierno. Ha habido por ahí un par de anuncios en el sentido de que habrá una reforma tributaria. Yo recuerdo que el presidente Lasso, cuando ganó las elecciones, señaló que inmediatamente iba a enviar una reforma tributaria a la Asamblea Nacional para bajar 2 puntos porcentuales del IVA del 12 al 10% durante 4 feriados nacionales, para eliminar el impuesto del 2% a los microempresarios, para reducir gradualmente el impuesto a el impuesto a la salida de divisas, entre otros. Ese proyecto no está listo y no ha sido enviado a la Asamblea Nacional. El ministro de Economía y Finanzas en los últimos días ha señalado que en agosto se enviará la reforma tributaria a la Asamblea. Ya ha dicho en entrevistas con otros medios de comunicación que el gobierno quiere tener todo listo en agosto, o sea, la reforma tributaria, el plan económico, los lineamientos de lo que sería el presupuesto general del Estado para este año, la proyección de la proforma para el próximo año, en fin. Lo cierto es que en este momento todavía no tenemos certezas de nada. Y yo le quiero preguntar a Andrés Mideros, exsecretario nacional de Planificación, analista económico, decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que nos acompaña, si es que él coincide con eso, o si Andrés Mideros ve efectivamente certezas ya sobre el presente y futuro económico. Economista, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Buen día, Fabricio, y un saludo cordial a todas y todos quienes nos escuchan. Comparto el diagnóstico a estos 2 meses de que desde gobierno no terminan de dar certeza sobre hacia dónde va a avanzar la política económica, ¿verdad? Pero sí hay algunos elementos que nos dan claridad de hacia dónde quiere avanzar, que creo que es importante ponerlos sobre la mesa. Y me explico ahora. Y este tiempo ha estado centrado en la vacunación, ¿verdad? La vacunación se ha acelerado, la vacunación ha aumentado, eso genera también unas expectativas adecuadas en la ciudadanía, en inversionistas, en la gente, ¿verdad? Eso es positivo y creo que hay que apoyarlo. Quizás ahí hay algunas alertas en el sentido de que la misma vacunación como la recuperación tienen muchos elementos de desigualdad todavía. ¿Y eso en qué sentido? En el sentido de que la vacuna va llegando rápidamente, pero va llegando más rápidamente a quienes tenemos algún tipo de relación formal institucional. Por ejemplo, las universidades. Por ejemplo, quien tiene un trabajo formal en una empresa. Antes por el sector público, policías, militares, etcétera, ¿verdad? Pero al trabajo autónomo, al cuentapropista, al informal, le llega más lento por esos canales, digamos, institucionales formales de relaciones en una sociedad altamente informal, ¿verdad? Entonces ahí hay unos elementos de desigualdad como una alerta. Después, es cierto que el ministro Cueva al principio dijo, vamos a una reforma fiscal. Es verdad también que el ministro de Transporte dijo, vamos a hacer alianzas público-privadas. Es verdad, además, que el presidente Lasso ya firmó un decreto para una política tributaria, que la embajadora Ivonne Baki firmó el convenio de retorno al CIADI para los tribunales de inversiones. Y es cierto que el ministro de Comercio está fomentando acuerdos comerciales, Alianza del Pacífico, Estados Unidos, México, entre otros. Es decir, todavía no se concretan todo eso, pero sí que el equipo de gobierno está trabajando en dirección de un plan económico que es absolutamente claro. Yo leo esta espera a agosto, o tal vez será septiembre inclusive, en el marco de 3 negociaciones que se ven también en estos meses de inicio de gobierno y que tienen que ver con la economía política de las decisiones que se van a tomar. La primera negociación es del Fondo Monetario Internacional. Es evidente y el gobierno lo tiene muy claro que lo que acordó el gobierno anterior es incumplible, es una barbaridad. Y están negociando con el FMI mayor flexibilidad en el cumplimiento de metas del ajuste fiscal, mayores desembolsos de financiamiento para poder generar mayor liquidez. Eso hacia afuera, pero hacia adentro hay 2 negociaciones. La negociación con los transportistas, que encabezó el mismo presidente de la República y que de alguna forma desmovilizó, buscando unos subsidios y tratando de apaciguar un sector que tiene gran posibilidad de movilización en calle. La segunda es hacia pueblos y nacionalidades indígenas
que se fraguó en la Asamblea Nacional al principio, que es otro sector con gran poder de movilización. Ahora con la CONAIE, con Leonidas Diz, habrá que ver en qué relaciones se dan con el gobierno. Bueno, y apareció una más que está ahí caliente todavía, que es la negociación también hacia el sector de los arroceros, ¿verdad? Que están demandando un mayor precio del saco. Esas negociaciones a lo interno para desmovilizar o para apaciguar a los sectores con poder de movilización en calle, y a lo externo con el Fondo Monetario Internacional para abrir canales de financiamiento desde el fondo y para poder establecer mayores plazos, van a marcar el programa de gobierno. Yo veo que por eso es que aún no se lanza, porque todavía no se sabe qué espacio tiene hacia el FMI y qué espacio tiene hacia la sociedad ecuatoriana para poder mantener la gobernabilidad. O sea, de alguna manera, para leer entre líneas lo que usted está diciendo, están midiendo los tiempos políticos. Absolutamente, sí. No, pero está midiendo, pero está midiendo los tiempos políticos o los tiempos de la ciudadanía. ¿Qué está midiendo? Los tiempos políticos. Está midiendo los tiempos políticos, y eso hay que decirlo así, porque en pandemia llevamos ya más de 16 meses. Entonces, saber las necesidades de la ciudadanía, saber que el desempleo sube, que la crisis económica no nos pegó a todos por igual, que pegó sobre todo al sector informal, que pegó sobre todo a las mujeres, que pegó a los jóvenes, que el riesgo de malnutrición infantil ha aumentado y que es otra prioridad de gobierno, pero tampoco se ve acción todavía. Eso ya lo sabemos desde hace 16 meses. Sabemos que el gobierno de Moreno actuó lento en todos los frentes. El gobierno de Lasso actúa rápido en la vacunación, pero en una vacunación concentrada, digamos, a relaciones institucionales formales, ¿sí? Eso nos está llevando a algo que el mismo FMI y el Banco Mundial advierte: una recuperación en forma de K, ¿verdad? Si fuera en B, es una caída fuerte y una subida, como una V, ¿verdad? Si es en K, quiere decir que unos sectores ya empiezan a recuperarse y otros no, que se empieza a generar mayores desigualdades. Eso lo estamos viendo, y las necesidades que tiene la gente las conocemos de primera mano. Pero el gobierno no está actuando en esa línea, solo con la vacunación y con algunas alertas. Lo demás están midiendo los tiempos políticos para poder sostener el programa de gobierno. El programa sabemos cuál es. Es un programa de reducción de impuestos, es un programa de privatización, es un programa de apertura comercial. Es un programa para volcar hacia la libre empresa. Pero lo que sabemos es la generalidad. Lo que usted está diciendo es la generalidad que lo sabemos desde la campaña. El tema es que yo siempre sostengo que una cosa es con guitarra y otra con violín. Y el momento que ya están sentados en el potro se dan cuenta de que seguramente no es tan fácil como pudieron haberlo pensado. Sí, es correcto. ¿Y en dónde están midiendo los tiempos? Y por eso justamente el elemento aquí es ese. Se están midiendo los tiempos con el Fondo Monetario Internacional, con pueblos y nacionalidades, con el sector del transporte y ahora con el sector de los arroceros. En la medida en que eso le genere al presidente Lasso, está buscando un equilibrio en eso, lo cual está bien, pero lo que sabemos que es un equilibrio para una agenda pro libre mercado, que es la que ofreció Lasso desde la campaña. Entonces tampoco hay mayor sorpresa ahí. Llama la atención, por ejemplo, que el presidente Lasso ofreció que se iba a bajar las tasas de interés, pero el ministro Cueva ya dijo que no. Y el gerente del Banco Central, Avellán, dijo que van a establecer unas bandas y que será el libre mercado el que determine la tasa que le corresponde a cada persona. Entonces también vemos que no se cumple. El presidente Lasso en la segunda vuelta dijo que se va a subir el salario básico a $500. Después salió algún personero de las cámaras de comercio a decir que será de a $25 por año. Pero el presidente Lasso y el ministro Cueva no han dicho nada todavía. ¿Se va a subir? ¿Cuándo? Luego hay algo que se señaló también, tanto desde el Ejecutivo como desde la Asamblea se planteó que se iba a reducir este 2% de impuesto a la renta, pero sobre las ventas a las microempresas. La verdad es que ya nos cobraron este semestre, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cuándo lo van a reducir? Ya pagamos. Ya está cobrado. Ya sí, pagamos. Ese es un dolor de cabeza. Exacto. Porque resulta que además nos han castigado a los profesionales en relación de dependencia, por un lado. Y por otro lado, bueno, nos pasaron a la categoría de microempresarios cuando no lo somos y nos ha tocado pagar. Sí, que es complejo, y dijeron, el Ejecutivo dijo que lo iba a eliminar. La Asamblea también lo dijo, los bloques mayoritarios así lo dijeron, pero ya ha pasado 2 meses y no hay ni siquiera un proyecto de ley en ese sentido. Lo propio pasa, ya no tanto desde el lado del Ejecutivo, pero sí desde el lado del Legislativo, con la ley de asistencia humanitaria, con esta famosa reducción de jornada y de salario, que los 3 bloques mayoritarios dijeron que iban a derrogar y que hasta la fecha no ha pasado nada tampoco.
Entonces siento que en eso la gestión del Ejecutivo en el Legislativo ha sido igualmente eficiente en términos de poder medir los tiempos y tratar de encontrar estas negociaciones y esos equilibrios. Ahora, usted habla, a ver, yo no tengo dudas de que va a haber una reforma tributaria que la van a enviar a la Asamblea Nacional. Va a haber, o sea, de hecho va a haber, y seguramente va a incluir todo esto que ha anunciado el presidente Lasso. En su momento ha dado algunas luces el ministro Cueva. Pero usted habla de privatizaciones. ¿Usted cree que en realidad está en la agenda del gobierno el llevar adelante una agenda de entregar al sector privado el manejo de bienes o de activos del Estado? A ver, vamos por partes, vamos al tema de privatizaciones, después al tema tributario quizás. En el tema de privatización, hay que entenderlo en términos del usufructo, ¿verdad? Muchas veces hay discusión entre economistas y abogados al decir, pero CNT, digamos, pero si lo que se dice de CNT es que se va a concesionar, eso no es privatización, porque en efecto no pasa la propiedad del activo del sector público al sector privado. Es cierto, no pasa, pasa el usufructo, que es desde donde se ve en términos de política económica lo que es una agenda de privatización. Una alianza público-privada, una concesión es una privatización. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. La carretera panamericana que está en manos de una empresa privada, ese es un ejemplo de lo que está diciendo usted. Exactamente. Se privatiza el usufructo en el sentido de que quien cobra es la empresa privada. Es la que gana. Esa es la rentabilidad. Esa es la rentabilidad que recibe. Exactamente. Ese es el elemento. Lo que tenemos ahora ya es una agenda que está en marcha. La política hidrocarburífera que aprobó Guillermo Lasso vía decreto ejecutivo lo que plantea es un aumento de la producción petrolera a través de mayores inversiones privadas. Todavía faltan elementos porque detrás de eso tiene que haber un contrato. ¿Cuánto le va a pagar el Estado por barril extraído a la empresa privada que lo va a hacer? Porque de eso va a depender quién se beneficia de los altos precios del petróleo. Entonces, eso tenemos que revisar. En 2023 viene, el OCP debería volver al Estado. Se va a extender esa concesión, se va a mantener en manos privadas el transporte del crudo en un escenario de mayor producción para dar mayores beneficios al sector privado. Seguro Sucre se lo liquida, se dispone la liquidación de un Seguro Sucre por corrupción, pero no es que se corrige la corrupción, sino que se elimina la empresa pública y se entrega un negocio de alrededor de $500 millones en primas de seguros al sector privado, a 3-4 grupos económicos que son claramente identificados de las grandes empresas de seguros. Todo eso es privatización. ¿Qué va a pasar con CNT? ¿Qué va a pasar con el Banco del Pacífico? Las obras que se van a hacer, que el ministro del Transporte dice es a través de alianzas público-privadas, eso es que entre la propiedad y el usufructo público versus la propiedad y el usufructo privado hay una serie de matices en lo que se llama alianzas público-privadas que depende de los contratos que se establecen. Y esa negociación de los contratos es la que se está haciendo ahorita y no hay transparencia. Eso sí, puedo decirlo, no es que sabemos a ciencia cierta cuál es el precio que se va a pagar por barril extraído, cuál es el precio que se va a pagar en las concesiones que se van a hacer, si el OCP va a regresar en 2023, cuál es el margen y cuál es el beneficio que va a tener el Estado en términos de ahorro netos una vez que se privatiza el negocio de los seguros de las empresas públicas. Pero esto no ha ocurrido, economista, por el hecho de que el Estado ha sido poco eficiente en el manejo de estos activos, de estos sectores. Es discurso, porque yo no he visto ningún estudio técnico. O sea, a mí, y como economista lo digo, a mí me gustaría hacer, y en la academia lo podemos hacer si tenemos la data disponible, ¿verdad? Para poder establecer efectivamente cuál será el ahorro fiscal de que las instituciones públicas contraten con empresas privadas y no lo hagan con seguros suples. Esa es una pregunta de investigación. En el tema de los seguros, de acuerdo, pero por ejemplo, le planteo el caso de TAME. Ya, TAME supuestamente era una empresa que estaba a pérdidas y el Estado decidió, en lugar de buscar venderla o buscar una alianza público-privada, decidieron liquidar TAME. Ya olvidándose de la responsabilidad social que implicaba justamente tener una aerolínea en manos del Estado. Pero, por ejemplo, en el caso de TAME, se entiende que sí hay una data que da cuenta de que no había una situación saludable a nivel económico. Es una empresa que se volvió ineficiente en términos financieros y que debería ser reformada. Yo estoy de acuerdo en que también requiere una reforma y que quizás no debería estar compitiendo en el mercado de frecuencias Quito-Guayaquil y demás, pero también tiene que cumplir también el acceso a zonas remotas a donde no llega el mercado, justamente cuando se convierte en un bien público el transporte aéreo. Entonces debería estar en determinadas zonas TAME. Yo estoy de acuerdo en que TAME requiere una reforma, así que se volvió ineficiente. Pero también hablamos de CNT, y CNT es una empresa altamente eficiente que genera rentabilidades y que más ahora
más ahora con las condiciones de la pandemia, tiene que cumplir una función social adicional. Debería estar trabajando en la conectividad de niños y niñas para que puedan acceder de mejor manera a los procesos de enseñanza educativos, a la escuela. Debería estar trabajando en que el comercio, en que los pequeños comerciantes, los informales, las cadenas logísticas hagan una adaptación tecnológica urgente. Hemos perdido 16 meses en eso, porque eso tenía que trabajarse en los primeros 3 meses y poder garantizar que las aplicaciones de compra en línea que utilizamos sobre todo en las ciudades no estén solo las grandes cadenas de comercialización, sino que también estén en los pequeños negocios. Eso se debió haber hecho ya hace tiempo, pero hay que hacerlo ahora, mejor tarde que nunca. Y en eso también debería estar trabajando CNT, y que es una empresa altamente eficiente, pero que también está en la discusión de cómo se privatiza, no se privatiza, se concesiona, se encarga, etcétera. Y finalmente se termina desmontando capacidades del Estado, que es preocupante. Eso en términos de privatizaciones. Y también leer que la búsqueda de vuelta al CIADI, ¿verdad?, tiene de trasfondo el traer inversiones internacionales, que en principio no está mal. Mal está cuando no sabemos si esas inversiones van a contratar mano de obra local, si es que van a usar insumos nacionales, si es que van a generar transferencia de tecnología, o si simplemente van a venir a los sectores de minas y petróleos, extraer el material, llevarse los dividendos, y luego, si es que hay algún conflicto, que no se resuelva en la legislación nacional, sino que se resuelva en el Tribunal del Banco Mundial, que históricamente ha beneficiado a los grandes intereses transnacionales. Entonces, esa es la agenda de privatización, en donde creo que sí hay claridades. No termina de estar todo organizado y demás, pero creo que sí hay claridades en la línea que sigue el gobierno. Correcto, ahí hablamos de lo tributario, hablamos del tema de privatizaciones. El tema del Fondo Monetario Internacional. ¿Usted tiene algún indicio de que el gobierno del presidente Lasso está renegociando los términos o las condiciones de ese acuerdo? Sí, pero sí quisiera decir solo una cosita más en lo Sí. tributario. Dele. Siento que quedó ahí, y luego el fondo. En lo tributario, el ministro Cueva fue muy claro con algo que yo coincido, que tenemos que revisar el gasto tributario. ¿Qué es el gasto tributario? Son los impuestos que por ley decidimos no cobrar, deducciones, exenciones, exoneraciones. Cuando va a las empresas le llamamos incentivo, cuando va a los hogares le llamamos subsidio, pero es lo mismo. Ahí hay 5.600 millones de dólares al año. Y ahí está también el IVA, por ejemplo, los bienes que no graban IVA o que graban 0%, que son como 1.800 millones. Pero dentro de eso tenemos 2.800 millones, escúchese bien, de subsidio al impuesto a la renta de sociedades. Cada año le subsidiamos 2.800 millones de dólares a la empresa privada, a la gran empresa privada, diciéndole esto es un incentivo tributario que no hemos evaluado. Porque hay otro elemento, está también el gasto deducible de las personas naturales, que suma alrededor de 500 millones. Ojo, yo estoy de acuerdo en que hay que reducir el gasto tributario, como lo ha dicho el ministro Cueva, pero me preocupa que el ministro Cueva quiera reducir el gasto tributario que beneficia a los hogares y no topar el que beneficia a las grandes empresas, que es 4 veces más. De eso no se ha hablado. O sea, ahí hay una alerta. De eso no se ha hablado. De eso no se ha hablado, del detalle no se ha hablado. Justamente. Ahora, ese detalle es el que hay que poner sobre la mesa en nuestros espacios, la academia, los medios de comunicación, para que haya un debate democrático de, está bien, queremos reducir gastos tributarios, ¿en dónde? ¿En los hogares o en las empresas? ¿Hay algún indicio de que el gobierno esté pensando en que su reforma tributaria, aquella que le va a proponer a la Asamblea Nacional, vaya, por ejemplo, tal vez a agravar con algún impuesto al patrimonio sobre las grandes fortunas que tenemos en el Ecuador? No le he escuchado nada al ministro Cueva o a nadie de gobierno sobre esa línea. Yo creo que sería necesario una contribución especial en patrimonios millonarios no productivos, ahí sí no a empresa, ahí sí a personas naturales que acumulan patrimonios por sobre $1 millón, y que haya una contribución especial para poder financiar la reactivación, ¿no? Pero no se le ha escuchado nada en ese sentido. Lo que se le ha escuchado, y es lo que yo me temo, fue al principio de gobierno, cuando dijo que quien gana más de $550 debería estar pagando impuestos. Por eso me temo que la reforma al gasto tributario venga por el lado de los beneficios a los hogares y no por el lado de los beneficios a las empresas, y generaría mayor desigualdad. De acuerdo, esa declaración del ministro fue totalmente desafortunada. Quiero cerrar en honor al tiempo, le pido en un minuto lo del Fondo Monetario que le preguntaba, economista. Sí, es claro, en eso el ministro Cueva ha sido muy explícito, y está bien. El acuerdo que dejó aprobado el gobierno anterior, con Richard Martínez a la cabeza y el Ministerio de Finanzas, y que luego le valió para dar el salto a ser vicepresidente del BID, es algo que el país no puede cumplir. Y eso siento que lo tiene muy claro el actual ministro Cueva, y están renegociándola.
Y a qué términos y a qué flexibilidad se logra llevar todavía está por verse. Sé que incluso dentro del equipo del fondo en el país hay preocupación de que las metas no se pueden cumplir, de que se tiene que dar mayor flexibilidad, de que el país requiere mayor liquidez, que se requiere política financiera y monetaria, y hay mucha preocupación porque con la última reforma que se dejó pasando en la mal llamada Ley de Defensa de la Dolarización, se requieren nombrar nuevas juntas, una nueva junta financiera, una nueva junta monetaria que tiene que pasar por la Asamblea. Y difícilmente el gobierno tiene en este momento el capital político para poder establecer esas juntas. Lo que quiere decir que en este momento el país no tiene, por culpa de esa ley, ni siquiera quien regule el sector financiero y el sector monetario de forma adecuada, porque no se logra implementar la ley que establecieron, y eso se requiere ahora para poder reactivar la reactivación. Por eso, y eso está dentro de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, y solo lo explico en 10 segundos, porque la emisión de derechos especiales de giro que hizo el Banco Mundial, que hizo el FMI, que creó dinero, y que al Ecuador le tocan cerca de $1.000 millones, necesitan que la Junta Monetaria y la Junta Financiera establezcan una regulación específica para poder utilizarla, porque la ley le bloquea al Banco Central, pero no hay quien regule. Entonces vamos a recibir $1.000 millones sin contrapartida del FMI, y no los vamos a poder usar si es que no nombran esas juntas. Eso se está discutiendo también ahorita con el FMI, porque hay una serie de trabas que, perdónenme, pero yo siento que el gobierno anterior nos dejó disparando en el pie, con la Asamblea Nacional también, ojo, porque ellos aprobaron las leyes, nos dejaron dando un disparo en el pie. Le voy a comprometer para que posteriormente podamos tener otra entrevista y seguir analizando, ojalá que ya con mayores elementos de juicio sobre hacia dónde apunta la política económica, ya con certezas del gobierno del presidente Lasso. Le agradezco por el tiempo, economista Andrés Mideros, muy amable. Un buen día a todas y todos, un abrazo, Fabricio. Gracias, Andrés Mideros, decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 7:27.